exactamente a las 01:58 con 42 segundos del 28 de octubre de 2025, en la zona industrial de Simferópol, en el corazón de Crimea ocupada. Se rompió la idea de que la península era una retaguardia segura. Esa hora no fue casual. Era el punto en el que el depósito de combustible había terminado de recibir, según la inteligencia ucraniana, cerca de 1.200 toneladas de producto refinado. Las válvulas seguían calientes, las líneas aún tenían presión, los sensores estaban en modo supervisión y el personal nocturno se había relajado después del trabajo pesado. Ucrania no golpeó cuando era fácil llegar. Golpeó cuando era más caro perder. El depósito no era pequeño ni improvisado. Moscú lo había adaptado desde 2022 como punto de acopio para sostener el pulso logístico de las tropas rusas en el sur, tanques cilíndricos de acero de entre 12 y 16 metros de altura, dispuestos en corona sobre una losa de hormigón con canaletas de contención. Un anillo de tuberías que podían enviar combustible hacia bases aéreas en la península, hacia unidades mecanizadas cerca de Dzhankoy y hacia el istmo de Perekop, estaciones de bombeo eléctricas blindadas, y un bloque de control desde donde se registraba cada litro. Oficialmente era infraestructura civil. En la práctica alimentaba a la maquinaria de guerra. Por eso la frase que salió desde Kiev, esperamos a que Putin recargara, y explotó todo, no era una bravuconada. Resumía una operación pensada con paciencia, vigilar las llegadas de vagones cisterna, detectar la hora en la que el volumen estaba en máximo, comprobar que las defensas antiaéreas cercanas estaban mirando a otro lado, y solo entonces lanzar los drones. Para Kiev, el objetivo era ideal. Mucha energía en poco espacio, en un territorio que Moscú vende como invulnerable y con impacto directo en las líneas de abastecimiento del frente. Los habitantes de Simferópol hablaron de un zumbido bajo, casi tapado por el ruido eléctrico de la zona industrial. No era un avión, no era un misil de crucero, no era artillería. Era el sonido de uno o varios drones de ala fija, volando a baja altura, aprovechando el relieve suave de Crimea y las sombras de los edificios. Este tipo de UAV, que Ucrania ha usado ya contra refinerías en territorio ruso, suele cargar entre 40 y 60 kilos de explosivo de alta temperatura. No es suficiente para perforar un búnker, pero es perfecto para encender hidrocarburos. El primer impacto ocurrió tan cerca de la zona de bombeo que los sensores de presión no alcanzaron a cerrar todas las líneas. Se produjo una nube de combustible vaporizado que, segundos después, encontró chispa. La llamarada fue brutal y vertical, como un amanecer que se hubiera equivocado de horario. Lo que en condiciones normales habría sido un incendio de nivel industrial, esa noche se transformó en un infierno porque los tanques estaban llenos. El fuego se vio desde varios kilómetros y tiñó el cielo de naranja sobre una ciudad que se cree lejos del frente. Las primeras imágenes que circularon en redes rusas muestran exactamente lo que las autoridades intentaron minimizar. Una columna de humo negro, denso, creciendo como un hongo bajo, y debajo un resplandor anaranjado que no baja en minutos. Un incendio menor no mantiene ese brillo. Un incendio menor no obliga a cortar calles ni a desviar tránsito. Un incendio menor no hace que el gobernador instalado por Moscú salga en la madrugada a decir «el fuego está bajo control». Si tuvo que decirlo es porque durante un rato no lo estuvo. La forma en que el fuego se expandió confirma que Ucrania eligió bien el punto. En depósitos de combustible el incendio no camina como en un edificio. Fluye. Primero corre por las canaletas de derrame, luego por los sellos de las tapas, luego por el asfalto que quedó impregnado de producto. Cuando un tanque está caliente y cargado, cualquier fisura se vuelve una mecha. Esa madrugada varias mechas se encendieron a la vez. Los bomberos rusos hicieron lo que tenían que hacer, proteger los tanques que todavía no habían prendido, tirar agua y espuma en abanico y crear un cordón para que el fuego no alcanzara líneas eléctricas. Pero el núcleo ardió igual. Para Moscú fue un golpe de varios niveles. Materialmente, porque perder 1.200 toneladas en una península que depende de lo que entra por tren, por puente o por barco, duele más que perderlas en una región continental. Logísticamente, porque ese combustible estaba preasignado a unidades concretas, camiones de munición, vehículos de logística, lanchas de patrulla del Mar Negro e incluso generadores de bases militares. Y simbólicamente porque el ataque dijo algo que Rusia evita que se diga, que Crimea puede arder. Tercera noche consecutiva de ataques ucranianos sobre Rusia o zonas controladas por Rusia. Eso significa que, durante 3 noches, Moscú tuvo que encender radares, mover personal y disparar contra objetivos pequeños y baratos. Defender siempre todo es imposible. Kiev lo sabe y lo está explotando. Rusia afirmó que la mayoría de los drones fueron derribados. Puede ser cierto, suele serlo. Pero en este tipo de operaciones de desgaste no hace falta que pasen todos. Basta con que pase uno cuando el tanque está lleno.
un dron que cuesta miles de dólares y que logra entrar. Obliga al enemigo a gastar decenas de miles en reparación, más transporte adicional de combustible, más horas hombre, más munición antiaérea para las noches siguientes. Esa es la ecuación asimétrica que Ucrania quiere fijar. El otro impacto es psicológico. Desde 2014, Crimea fue presentada dentro de Rusia como un espacio blindado, un trofeo seguro, un lugar donde la guerra se ve por televisión pero no entra por la ventana. Cuando una bola de fuego se ve desde las afueras de Simferópol, esa ficción se rompe. La gente empieza a hacerse una pregunta sencilla y devastadora. ¿Cómo entró? Y cada vez que aparece esa pregunta, hay un oficial ruso que tiene que escribir un informe incómodo. Desde el punto de vista militar, atacar combustible en Crimea es atacar movilidad. Un tanque sin diésel no avanza. Un camión que lleva proyectiles y que se queda sin combustible no llega al frente. Una lancha que patrulla el litoral y que no puede repostar en Simferópol tiene que ir más lejos y se vuelve más vulnerable. Por eso Kiev prioriza a estos blancos. No porque hagan más ruido en redes, que también, sino porque obligan a Rusia a dispersar su stock, a hacer más viajes y a exponer más objetivos móviles. El incendio también obligó a cortar por horas algunas líneas de alimentación energética de la zona. No porque el depósito produjera electricidad, sino porque el calor y el humo hicieron inseguro el paso por ciertas galerías de servicio. Eso afectó a barrios cercanos y dejó otra huella, la de la población civil que, de madrugada, vio cómo el cielo se ponía rojo y cómo las sirenas no paraban. Esa imagen en una península que Rusia dice controlar totalmente. Vale más que cualquier comunicado en Moscú. Los camiones llegan, despliegan mangueras, avanzan contra el calor, pero la base del incendio está dentro de un tanque de decenas de miles de litros. No es un auto incendiado, es una piscina de combustible. Y mientras ellos intentan ganar metros, en Kiev hay operadores mirando la misma escena por pantalla y marcando con un lápiz, objetivo cumplido. Otro punto clave, el ataque se produjo en Simferópol, no en la costa pura. Eso significa que el dron tuvo que entrar bastante en la península. No hablamos de un golpe a un objetivo en la orilla, sino a un objetivo en el centro administrativo. Eso amplía la zona de inseguridad para Rusia. Si hoy fue un depósito, mañana puede ser un nodo de comunicaciones, una subestación, un cuartel o incluso un radar móvil. Y como el ataque fue de noche, demostró que los turnos nocturnos rusos en Crimea no son suficientes. Tras el ataque, los canales rusos hablaban de acto de terrorismo ucraniano. Es la etiqueta que usan cuando el objetivo está demasiado dentro como para admitir que fue un golpe militar legítimo. Pero los especialistas occidentales lo dejaron claro. El depósito tenía un rol de apoyo a las operaciones rusas, por lo que entraba en la categoría de blanco militar. Ucrania lo sabe y de hecho lo explota en sus mensajes. Si lo usas para la guerra es objetivo. Las horas siguientes fueron de control y de limpieza. Se desplegaron zanjas cortafuego improvisadas. Se trajeron materiales absorbentes para que el combustible derramado no alcanzara cursos de agua. Se inspeccionaron los tanques que no explotaron con drones propios y se estableció un perímetro de seguridad. Pero lo más importante ya había pasado. El combustible que Rusia había juntado con esfuerzo en la península había desaparecido en una madrugada. Esa misma mañana, en Kiev, la lectura fue optimista. Crimea ya no puede almacenar grandes volúmenes de combustible sin miedo. Y eso, en una guerra de logística, es casi tan importante como hundir un barco. Si cada vez que Rusia llena un depósito en la península tiene que mirar al cielo y al mar, hará menos depósitos, más pequeños, más dispersos. Y eso la vuelve más lenta. En los mercados de energía, el impacto fue menor porque se trataba de un depósito regional, no de una gran refinería. Pero en el campo de batalla, el impacto fue claro. Por unos días, quizás por un par de semanas, los convoyes rusos tendrán que traer combustible desde fuera de Crimea o desde puntos más lejanos de la península. Más kilómetros, más escolta, más gasto. Ucrania no solo demostró que puede golpear dentro de Crimea, demostró que puede elegir el minuto exacto en el que duele más, porque ese es el corazón de la operación. No fue un golpe azaroso, no fue un dron desviado, fue un ataque que esperó a que la instalación estuviera llena y la convirtió en una antorcha, que se vio desde media península. Lo que siguió al incendio de Simferópol fue una cadena de decisiones de emergencia que revelan mejor que cualquier parte oficial hasta qué punto el ataque golpeó donde dolía. En primer lugar, el mando ruso en la península ordenó congelar todas las recargas nocturnas, en depósitos que estuvieran a menos de 20 kilómetros de áreas urbanas. Esa sola medida altera toda la logística. Si no puedes cargar de noche, tienes que hacerlo de día. Si lo haces de día, eres más visible para satélites comerciales y para los propios drones ucranianos que vuelan en modo reconocimiento. Es decir, para tapar una vulnerabilidad, Rusia abrió otra.
En segundo lugar, se dispuso una inspección técnica forzada de las válvulas de corte rápido y de los sensores de presión del depósito. Los ingenieros militares encontraron lo que suele encontrarse en instalaciones que trabajan al límite: piezas que no se habían cambiado por falta de stock, sellos de goma envejecidos, mangueras auxiliares que se usaban más de lo previsto y un protocolo de cierre que dependía demasiado del factor humano. En un incendio de hidrocarburos, 10 segundos de retraso equivalen a decenas de miles de litros que se prenden. Esa madrugada, esos segundos existieron. La tercera orden fue la más cara: dispersar el combustible. Moscú sabe que un depósito grande y lleno es un imán para los drones ucranianos, así que la respuesta natural es partirlo en varias reservas más pequeñas. Pero eso tiene un precio. Más depósitos chicos significan más perímetros que vigilar, más cámaras que instalar, más personal que pagar y más puntos posibles de fallo. Lo que pasó después dejó a todos en shock. Suscríbete para seguir este enfrentamiento.